Hola. Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida, se levanta la maldición y somos readmitidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés, por lo que Génesis sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Uno de los temas claves, tanto en Daniel como en Apocalipsis, es el gobierno del mundo, una sucesión de intentos humanos para controlar el planeta, que pertenece legítimamente a Dios y al que cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. El largo proceso que conduce a ese momento abarca miles de años de intentos humanos de gobernar el mundo por sus propios medios. Incluso los sistemas con los ideales más elevados han fracasado. Gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de la tragedia de estos sistemas fallidos que han traído sobre la humanidad. Más aún, todo empeorará hasta que se establezca finalmente el reino eterno de Dios. Amén. Así que sin más, iniciamos con este análisis y repaso de la lección número 4, que lleva por título Las Naciones, primera parte. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Amén. Pues iniciamos leyendo la lección del domingo, que lleva como título Nimrod y Nínive. El Edén fue creado como hogar ideal para los seres humanos. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que sacar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente. Fuera del jardín, los humanos debían de trabajar arduamente para subsistir. La vida se hizo más difícil, ya que tuvimos que convivir con el dolor y conseguir el sustento con el sudor de nuestra frente. Nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino, regresando al jardín, y llevaron a sacrificios a la entrada del Edén, en fiel anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio al mundo caído. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Otros, sin embargo, buscaron soluciones humanas para los nuevos problemas. Y así nacieron las ciudades, los estados, y con la intención de disfrutar una vida más fácil y tal vez de recuperar lo que se perdió en el Edén. Génesis capítulo 10, del 1 al 12, nos habla que la Biblia presenta una serie de actores políticos que son claves y que aparecen en el resto de la Biblia, incluido como Nínive y Babilonia. Y en vista de lo que sabemos acerca del papel de estas grandes ciudades, por el registro bíblico posterior que tenemos, algunos han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, muy parecido a los personajes de la mitología pagana. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como un poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido. Nimrod es grande en su propia opinión y está ante el Señor en el sentido de que desafía a Dios. Lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios, una rebelión que existirá hasta que sea erradicada para siempre. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que percibimos? ¿Y cómo podemos resguardarnos, ¿no?, de este rasgo tan humano? Porque ya el pecado es algo que nos hace común, diariamente hablamos mentiras, diariamente pecamos. O sea, ¿cómo podemos resguardarnos para poder formar nuestros caracteres, para poder tener esos rasgos sólidos y humildes que el Señor quiere que tengamos? Cuando vamos a la lección del lunes, que nos habla acerca del llamamiento de Abraham, nos dice en Génesis 10 que la humanidad se divide en tierras, lenguas, familias y naciones. Lo mismo que nos dice Apocalipsis 14:6. La palabra que se tradujo allí como nación es goyim, que también significa gentiles o paganos.
Casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de lo que éstas representaban. En Génesis 2, del 1 al 9, vemos el por qué Dios llama a Abraham pues a abandonar esa nación, su nación de origen. Y la intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contratara con los reinos humanos. No debían tener otro rey que Dios mismo. El pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. Israel fue establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra. Dios había derramado sobre ella luz y privilegios que no se habían visto en el mundo desde quizás antes del diluvio. Cuando leemos Deuteronomio 4 al 5, y nos damos cuenta de que Dios estaba diciendo a los hijos de Abraham que se iban a convertir en esa nación, ¿no? En ese cumplimiento de la promesa. El plan de Dios no era solo un individuo que diera testimonio de su entorno, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios reflejara la gloria de su carácter ante el mundo. También podemos notar que las normas y preceptos que Dios le había comunicado no lo hacían tan especiales, sino la fidelidad a esas normas y preceptos, como resultado de lo cual las demás naciones exclamarían: ¡oh, qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta! Tal y como nos dice Deuteronomio 4:6. Por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y la desobedecieran acarrearía muchas maldiciones en lugar de bendiciones y la muerte en lugar de la vida. Y como nosotros los cristianos hoy en día podemos aplicar estos principios, como recordando la experiencia y vida de Israel, podemos aprender a obedecer, ¿no? A los beneficios, las bendiciones de obedecer la palabra de Dios. Bien, pudimos aprender en esta semana lo que nos dice la lección del martes, que lleva como título: recibió lo que pidió. Según lo establecido originalmente por Dios, Israel no habría de tener un monarca humano como las otras naciones. Con el tiempo, sin embargo, la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las demás naciones paganas. ¿No? Pidieron al Señor un rey. Dios era su rey, pero ellos querían un rey porque querían ser iguales al resto. Dios siempre trató de diferenciarla, pero ellos querían ser igual a los demás. Y eligieron pues a Saúl, que era alto, tenía un porte noble, fuerte, ¿no? Sin embargo, se olvidaron de los rasgos maravillosos que sí tenía David, que era justo, que era misericordioso, que amaba al Señor, que cumplía la justicia. Y es una pena cuando nosotros dejamos nuestras aguas vivas, ¿no? Por pozos vacíos. Y desgraciadamente, eso fue lo que pidieron, eso fue lo que el Señor le dio. Luego cuando más adelante, lo que no sabemos la historia, las cosas que hizo Saúl, dice que el pueblo estaba arrepentido y se dieron cuenta del grave error que había cometido. Por eso es que nosotros no podemos centrarnos, ¿no?, en lo físico, en lo que vemos a primera vista, sino en los rasgos maravillosos, en los rasgos generosos, en los rasgos de justicia. Y por eso que tenemos que pedir todo con sabiduría, no como el pueblo de Israel, que solamente quiere un rey. Y quería un rey que cuando llegara todos lo vieran y vieran que era imponente, como Saúl. Sino un rey como David, que amaba a Dios, que aclamaba la justicia, que velaba por el pobre, hacía cumplir el derecho, etc. Es importante notar el hecho de que cuando pidieron un rey, recuerdo que le hace un tiempo, cuando ellos pidieron el rey, cómo se sintió Samuel. Samuel era profeta, era sacerdote y también era juez. Es uno de mis personajes favoritos. Y él se sintió un poco desilusionado y herido. Y recuerdo el discurso que él decía: pero si yo en algún momento le he hablado mal contra ustedes, le he cogido alguna propiedad, algún bien, díganmelo ahora. Pero Jesús, el Señor Jehová, ¿no?, le dijo: mira, Samuel, quédate tranquilo, porque es que no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, su Salvador. La cosa es que, según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador, y su relación con Él se ponía de manifiesto, entre otras cosas, por medio del santuario y sus servicios.
Al solicitar un rey traerían sobre sí mismos los padecimientos que experimentaban los reinos paganos. Como vemos, o podemos enlistar un ejemplo, ¿no? Los reclutamientos militares para la guerra del rey, confiscación de bienes, impuestos y otros males. Descubrirían que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio, no benevolentemente como Dios. Esto fue una lección que ellos pudieron aprender. Por eso es que nosotros, la mejor opción que dejamos guiar de Dios, porque Dios conoce el principio desde el final y Dios nos ama y nos gobierna con justicia y misericordia. Además, el nuevo arreglo, ¿no?, de pedir ese rey sería para siempre. Se le daría a Israel lo que pidiera, pero cuando se diera cuenta de que se había equivocado, el nuevo sistema de gobierno seguiría en pie. En ese día clamarán a mí a causa del rey que habrán elegido, pero el Señor nos lo oirá. Eso es 1 Samuel 8:18. Dios conoce la debilidad de su pueblo y predijo desde el principio que Israel pediría un reino humano. Así lo hicieron y gran parte de la historia sagrada es el relato de las consecuencias de esa decisión. Cuando por ejemplo leemos Deuteronomio capítulo 17, 14 al 20, nos dice algo muy importante. Dice que Dios le dice específicamente, les daré un rey, sino que es su pueblo que quiere uno. O sea, Dios no le dice, les voy a dar un reino. El pueblo es que quiere uno. Dios estableció medidas de protección para cuidar a su pueblo de algunos de los males asociados con los gobiernos humanos. Sin embargo, como lo demuestra la historia de la nación y sus reyes, esas medidas fueron ignoradas. Basta con mirar la historia de Israel después de que decidió tener un monarca para ver cuán penosos fueron los resultados para ello bajo sus reyes. Aunque algunos de estos fueron mejores que otros, incluso hubieron buenos que hicieron lo malo, en muchos casos la nación vivió bajo el gobierno de un rey tras otro que hizo lo malo. Hoy, como ayer, todos los gobiernos humanos tienen algo en común: pecadores que gobiernan a pecadores, y en vista de ellos no podemos sorprendernos de que las cosas no resulten tan bien. Otra de las características que podemos aprender de esta historia, ¿no?, es que la lección del miércoles nos habla acerca de los gobernantes de los gentiles, la manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra cómo se relaciona con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a nuestras tentaciones. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Mateo, capítulo 20-25, nos habla de cómo Jesús advierte a sus discípulos acerca de la obra de la iglesia cristiana. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñarán de ellas y de los que son grandes, que ejercen sobre ella potestad, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. En otras versiones, en rescate de todos. Israel pidió un rey humano, petición que condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios llevaran cautivo a su pueblo como una forma de corregir su rumbo. Algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. Aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados, pues la persecución había terminado. Eso fue una bendición. Pero la iglesia luego pensó que podía aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio. Algunas importantes discusiones irrumpieron entre los cristianos del IV siglo. Cuando la iglesia vio que no podría resolverlas, le permitió al emperador que intervenga. Gradualmente, el obispo cristiano de la ciudad de Roma adquirió mayor protagonismo. Aunque antes era un obispo superior entre iguales, el Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos. Y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. Así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y sus reyes se corrompieron por su apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños
a los ídolos, la Iglesia adoptó gradualmente muchos de los medios y métodos de un imperio pagano, hasta el punto de que muchos creyentes fieles fueran martirizados porque eran percibidos como amenazas para la Iglesia-Estado. Dentro de la cultura y la sociedad donde vives, ¿cómo pueden estas tentaciones poner en peligro la integridad de tu fe? Nosotros sabemos que más adelante, cada día consecuentemente, pues llegará esta tierra a su etapa final y van a seguir pasando diferentes cosas, pero ¿cómo yo puedo en medio de tantas dificultades aprendiendo, ¿no?, del pasado? Pues como dice el dicho, el que no conoce su historia está propenso a repetirla, pero nosotros que tenemos toda esa información podemos estar preparados para cuando estas cosas ocurran. Y por último vamos a ver la lección del jueves que lleva como título Una luz para los gentiles. Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien. Así que la existencia de Israel también sirvió para resaltar el pecado y el egoísmo de las naciones vecinas. Los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él y motivan así a otros a reflexionar idealmente la vida de quienes guardan los mandamientos de Dios. Si los israelitas hubieran actuado como deberían y hubieran hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habrían acercado a ellos de manera pacífica y deseosas de saber más acerca de ellos y de su Dios. Trágicamente, como demostró el cautiverio de Babilonia, estas naciones vinieron a ellos pero en son de guerra. El máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, el único ser humano que ha revelado a la perfección cómo es Dios, pero su ejemplo perfecto, que ciertamente produjo convicción en los corazones, tenía la intención de ser una invitación. Por eso es que Juan 3:16 al 21 nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practique la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. El propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la iglesia, y Jesús anhela que su pueblo atraiga a los pecadores hacia él. El llamado del mensaje de los 3 ángeles, proclamado por su iglesia, no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Predice que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes de su regreso. Y estos pasajes tan importantes nos enseñan acerca del papel de Dios que quiere que su pueblo cumpla en el mundo, y cómo nosotros, que también somos piezas importantes, porque a nosotros se nos ha dado esta palabra y tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar el mensaje a los demás. Y cuando leemos nuevamente Apocalipsis 18, verso 1 al 4, nos dice: después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra están enriquecidos de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Cuando nosotros vemos el llamado de Dios a su pueblo para que salga de Babilonia, ¿cómo nosotros como iglesia podemos, como una iglesia que no está en Babilonia, podemos ser utilizados para llamar al pueblo que todavía no ha salido de ella, que todavía no está consciente de este peligro en que vive y tantas herejías y contaminaciones que hay?
Poco a poco, primero solapadamente, hurtadillas, luego más abiertamente, a medida que aumentaba su fuerza y ganaba el control de las mentes de los hombres, el ministerio de la iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron a la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y conformidad fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo a la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. El miércoles, esta lección tiene una pregunta al final que dice de la siguiente manera: ¿no corremos todos el peligro, sobre todo cuanto más tiempo estemos aquí, de cambiar la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa, el poder, los elogios y las tentaciones del mundo? Si pensamos que no es así, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando Dios envió a su pueblo al exilio de Babilonia, fue un momento especial doloroso. Abraham había sido llamado a salir de la Caldea para establecer el pueblo un pacto de luz. Durante su cautiverio, mostró a Israel lo que podría haber ocurrido si hubieran sido fieles. Nabucodonosor, gobernante de un sistema totalmente opuesto a Dios, terminó acercándose a Cristo. Eso es lo que vemos en Daniel capítulo 4. Al final del cautiverio en Babilonia, Dios levantó a un rey persa para que sirviera como tipo de representación de Cristo, libertara a su pueblo de Babilonia y lo devolviera a la tierra prometida. Aunque Ciro no era israelita, Dios lo eligió para mostrar al mundo el plan de salvación al permitir que el pueblo del pacto regresara a Jerusalén. Recuerdo en Profetas y Reyes, cuando por primera vez Ciro leyó esa profecía que se había escrito de muchos años antes de nacer, y la alegría, la convicción, ¿no?, que sintió y cómo decidió obedecer. Es importante obedecer a los mandamientos de Dios. Es importante obedecer y escuchar la voz de Dios como lo hizo Ciro, a pesar de que no era israelita. Y vemos que Dios lo eligió para mostrar al mundo el plan de salvación al permitir que el pueblo del pacto regresara a Jerusalén. Vamos con la última pregunta: ¿qué lecciones podemos aprender acerca de cómo Dios ve a la humanidad a partir del hecho de que usó personas que no formaban parte de su pueblo para lograr a su objetivo? Como dice este himno, el mundo es de mi Dios, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. No importa en qué situación estemos, Dios puede usar una persona que no sea de su pueblo. Dios puede utilizar cualquier persona para que sea un medio de ayuda suya, de auxilio, de socorro o de oportunidad. Por eso es que nosotros debemos de confiar en Dios, porque Dios tiene la forma, los medios, el poder, la sabiduría, quiere y puede hacer lo que sea en nuestro favor, en pro de que se pueda cumplir, en pro de que podamos ser prosperados en todas las cosas, en que podamos, no importa las adversidades, lograr nuestro cometido. Nosotros sabemos que el mundo es de nuestro Dios, tal y como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Y como todo es de Dios, vamos a estar tranquilos sabiendo que Dios hará maravillosas cosas por nosotros. Así que muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en la próxima lección, analizando y resumiendo el próximo video. Bendiciones. Bye.